Entonces lo que necesitamos hacer primero es abrir otra pestaña. En este caso, aquí, ya está abierta. Pestaña, aquí. Bueno, olviden la ortografía, pero ahí va. Lo que vamos a colocar son los siguientes encabezados. Periodos, monto, pago, interés, IVA, capital. Después de eso, vamos a colocar las características que podemos tener de un préstamo, que vendría siendo el monto que vas a pedir, en caso de que haya un pago inicial, mejor conocido como enganche para los vehículos, el interés anual, el interés mensual, el IVA que se le paga al gobierno, y después algunos datos que nos gustaría saber, como cuántos periodos tardó, cuántos años tarda, cuánto pagaste en total, cuánto pagaste de puro interés y cuánto pagaste de puro IVA. Y empezamos con algunas fórmulas. La mayoría de los préstamos dan el interés anual y el interés mensual es la división del interés anual. En este caso, I4 sobre 12, debido a los meses. Si cambiamos el porcentaje, automáticamente cambia el porcentaje de abajo. Entonces, vamos a empezar con los datos de aquí. Primero, cuando uno hace cuando uno empieza la tabla de amortización, en este lugar va lo que uno debe. Lo que uno debe es lo que uno pide prestado, o el valor de lo que uno pide prestado, menos lo que uno hubiera dado de un pago inicial. Entonces aquí, perdón, va en la casilla de lado. Entonces aquí, si uno da un pago inicial de $1, pues entonces lo que debe son otra cantidad. Ahora, el pago se supone que lo vamos a dejar fijo. Entonces el pago siempre va a ser igual a lo que uno decida estar pagando. Mira, eso me faltó. Vamos a ponerlo aquí. Pagos. Entonces, si yo decido pagar $100, ¿qué ocurriría? El pago sería de $100. Ahora, el interés. El interés es un porcentaje sobre la cantidad que se debe en el periodo. En este caso, como un pago inicial, aunque hayas pedido algo con un valor de 100,000 pesos y diste $1 de adelantado, como en los autos, que uno compra un vehículo que cuesta 200,000, da un enganche de 50,000 y lo que uno se queda pagando son 150,000. Más o menos, porque realmente a los 50,000 le restan otras cosas, pero para fines prácticos así lo vamos a manejar. Entonces, el interés sería lo que debes por el interés de ese periodo, el 1%. En este caso sería esa cantidad. El IVA. El IVA es algo que el gobierno pide que graben a las cantidades que las personas cobran. Entonces, si el banco cobró 999.99, a esa cantidad el banco le tiene que cargar el IVA. Entonces ya, esta cantidad por el IVA, que esperemos que no cambie, pero lamentablemente no es 8%, es 16%. Entonces, esta es la cantidad del IVA. Ahora, el capital. Déjame ver si puedo pausar. No, no puedo pausar. ¿Dónde quedó? Aquí está. ¿Ya? Entonces, el capital es la parte que al pagar, que al momento de uno hacer el pago y se le descuente el interés y el IVA, es el dinero que uno le puede abonar a la deuda que tiene. Entonces sería nuestro pago menos el interés menos el IVA. En este caso sale negativo porque el pago es inferior a lo que se debe estar pagando. Entonces vamos a hacer algo aquí para los pagos. ¿Qué ocurriría? Vamos a hacer un sistema de avisos para que nos diga si el pago es suficiente o no es suficiente.
Entonces, primero vamos a explicar cómo funciona la fórmula de sí. Entonces, vamos a ver, aquí abajito. Si esta casilla es igual a A, entonces que valga 1 y si no que valga 0. Vamos a ver, comillas, J3. Ah, claro. If. Estamos en un programa en inglés. Ahí está. Entonces, si yo aquí escribo una A, esa casilla va a valer 1. Si escribo cualquier otra cosa, va a valer 0. O si no escribo nada, va a valer 0. ¿Qué es la regla que tiene aquí? Si la casilla J3 vale algo, que es la prueba lógica, si ocurre eso, se cumple lo que está en la primera coma. Si no ocurre eso, ejecuta lo que está en la segunda espacio. Y eso es la prueba lógica que vamos a estar utilizando con las condicionales. ¿Cuál? Ahí va. La prueba lógica dice sí, o el if en este caso. Para ustedes, si lo tienen en español, va a ser sí. Y viene el primer espacio, entre paréntesis, el que está con azul, y el igual y la A, es la prueba lógica. La prueba lógica es la siguiente. Si la celda J13 vale A, esa es la condición, que puede tener dos resultados posibles, ser verdadero o ser falso. En caso de que sea verdadero, va a ocurrir lo que está en el primer espacio, la primera coma, que vendría a ser este lugar. En caso de ser falso, va a ocurrir lo que está en el segundo lugar. Entonces, teniendo eso en mente, si yo aquí coloco una letra A, cambia a 1. Si coloco cualquier otra cosa, va a ser 0. Hay varias maneras de escribir las cosas. Por ejemplo, si yo escribo, si J13 es diferente, así es que se escribe diferente, de vacío, entonces ¿qué ocurre lo que dije? ¿Qué es diferente de vacío? Si tiene cualquier otra cosa. Entonces solamente vacío valdría 0 y con cualquier otra cosa valdría 1. Y bueno, así hay varias condiciones que se van a estar haciendo. Pero ahorita vamos a ver qué onda con el pago. ¿Qué es lo que tiene que cubrir el pago para que sea válido? Tiene que ser mayor que el interés y el IVA. Porque si es igual, realmente nunca va a acabar de pagar la deuda. Y si es menor, va a endeudarse más. Tiene que ser mayor. Entonces, si la prueba lógica, si el pago es menor o igual que el interés más el IVA, entonces que nos diga, no seas codo, haga más. Y en caso de que no sea de esa manera, le ponga un ok. Cuando escribimos palabras en las fórmulas condicionales, tienen que ir entre comillas. O en general en las fórmulas tienen que ir entre comillas. Entonces, de nuevo, no es si, es if. Entonces le dice, no seas codo, paga más. ¿Cuánto es lo que tendría que pagar? Lo seleccionamos las dos casillas y aquí abajito nos dice 1159.99. Entonces, si paga 500, nada. Si paga 1500, le dice, ok, con eso vas a poder pagar la deuda. Ahora aquí los periodos, bueno, nada más son consecutivos. El monto. Ok, para el siguiente periodo, ¿qué ocurre con el monto? Se le resta lo que se le abonó a capital. Entonces sería el monto previo menos la cantidad que se le abonó. Ahora, el pago. Si yo lo arrastro, sale otra cantidad. ¿Por qué? Porque la fórmula se movió. Entonces lo que yo tengo que hacer es fijar esta fórmula para que no se desplace hacia abajo. Entonces, si yo pongo el signo de pesos aquí, estaría fijando la letra.
Si yo pongo el signo de pesos aquí, estaré fijando el número. Aquí necesitamos fijar cuál de los dos, el número. Entonces, con eso bastaría. El interés, como el interés va sobre el monto, esta multiplicación, la parte azul quiero que se quede móvil y la parte roja quiero que se quede fija, porque la parte azul tiene que bajar conforme la fila, pero la parte roja no debe de bajar. Entonces vamos a fijar la parte, ahí era el otro lado, vamos a fijar la parte de el interés, perdón, sí, el interés, la roja. ¿Y no va a fijar los dos? No es necesario. Entonces cuando arrastro la fórmula, la nueva fórmula movió el azul, pero no movió el rojo. Y con el IVA ocurre lo mismo. Fijamos entonces el rojo. Y lo arrastramos. Se movió el azul y el rojo sigue fijo. El capital. El capital es una fórmula que está en dependencia de los datos de la fila, que va cambiando con cada periodo. Por lo tanto, a mí me conviene que los tres se muevan. Entonces, ese nada más lo arrastro. Y luego continuaremos con el siguiente periodo. Para el siguiente periodo también es lo mismo. El monto a deber o el monto deudor es una operación de la fila previa. Entonces también me conviene que cuando yo lo arrastre se muevan todos los datos de la fórmula. Entonces lo dejo tal cual. Pero aquí ocurre algo. El pago. Cuando se termine de pagar la deuda, vamos a mover los datos para que sea más fácil visualizarlo. Supongamos que se piden 100 pesos, 10 pesos, y que los pagos van a ser de 3 pesos, 4 pesos. Entonces, ¿qué ocurriría? Primer pago, debe 5.90, en el siguiente debe 1.16. ¿Y qué ocurriría si uno vuelve a dar un pago de 4 pesos? ¿Qué ocurriría con la fórmula en el siguiente lugar? Vamos a ver. Pagaste de más. Entonces lo que va a ocurrir ahí es que tenemos que limitar el pago cuando ocurre ese evento. ¿Cómo voy a detectar ese evento? Bueno, ocurre porque el monto que voy a pagar es menor que el monto que he venido pagando. O mejor dicho, el monto deudor es menor que el monto que he venido pagando. Entonces vamos a cambiar aquí un poquito la fórmula. No es solamente eso, entonces tenemos que poder identificar eso y también es una condicional. Sí, bueno, el if. Si lo que tengo que pagar, bueno, a partir de la siguiente fila. No, a partir de aquí. Si el monto deudor, if, este monto, es menor o igual que lo que debo de pagar, que vendría a ser o lo que he venido pagando, que vendría a ser esta casilla, entonces, ahí todavía le voy a agregar algo, pero ahorita no. Entonces va a valer pues lo que tengo que pagar nada más. Y si no va a valer, lo que ya venía pagando antes. Aquí falta un detalle. El monto deudor o lo que tienes que pagar no es solamente la deuda, sino es el interés y el IVA asociado a ese lapso, que vendría a ser en este caso, más el interés que es de 2, más el IVA que es E2.
Entonces, cuando llegue a este lugar, lo que va a ocurrir, ¿mandé? Ah, ahí ocurrió algo, no fijé datos. ¿Cuáles son los que tengo que fijar? Son los que están asociados a este lado de la fórmula, que en este caso serían el I, los I. Entonces en el primero pagas 4, abonas 3.90 capital y bajas 5.10. En el segundo vuelves a pagar los 4, abonas 3.94 y queda en 1.16. Si en el siguiente tú pagaras 4 pesos, pagarías de más. Entonces ahí se cumple la condición de que este monto es menor que lo que has venido pagando, que han sido 4 pesos. Por lo tanto, lo que va a pagar es solamente el monto de lo que se debe, más el interés y el IVA. Y en el siguiente periodo nos da, cero. Entonces, hasta aquí. Tenemos los primeros datos. ¿Cuánto se pagó? Bueno, primero vamos con el pago total. ¿Cuánto se pagó en total? Bueno, es la suma de lo que yo tenga en la columna de pagos. Bueno, estábamos en el inglés, así que es la suma. Y así es, ahorita lo sumo. No seas tramposo, lo vimos ayer. El otro es el interés pagado, que vendría a ser igual la suma de el interés y la suma, en el caso del IVA pagado, del IVA. Ahora, el capital pagado. Es la suma de esto. ¿Por qué motivo da ahí 9 y no da 10 pesos, que es lo que se pidió? Porque se dio uno de enganche. Entonces ahí tenemos que agregarle el pago inicial. Y también se lo tenemos que agregar al pago total. Y también el IVA y el interés se tiene que agregar a esa casilla. No. No, porque el pago total comprende tus pagos. Y los pagos que estuviste haciendo ya tienen esa cantidad. Entonces aquí. Ahora, los periodos. ¿Cuántos periodos abarcó? ¿Mande? 3. ¿Cómo podríamos saber o sacar ese número en fórmula? Bueno, lo vamos a hacer. Oh, rayos, no me acuerdo cómo era el equivalente en inglés. Pero con la fórmula contar. Count if, no. Bueno. ¿Cómo era el equivalente en la fórmula en inglés? Bueno, en su programa en español sería contar punto sí. Contar punto sí. Y lo que haríamos es lo siguiente. Sería, el primer dato es la matriz de referencia. ¿Cuál sería mi matriz de referencia? Entonces, vamos a contar aquí los pagos. ¿Qué característica tiene esto? Que el número de periodos es igual al número o la cantidad de pagos diferentes de 0. Entonces, por ejemplo, en ese margen de ahí, contar sí, elegimos esta parte de aquí. El segundo va a ser mi criterio. En este caso sería diferente de 0. Y cerramos paréntesis. Dependiendo de la versión que tengan, aquí puede llevar comillas.
y aquí puede no llevar comillas. Aquí el detalle es que ahorita les investigo cuál es el equivalente de la función aquí en este programa. Y los años va a ser la división del número de periodos entre 12. Que bueno, hay que investigar esa función. Entonces, ¿ya van hasta aquí, chicos? Bueno, les voy a pasar ahorita el video y lo siguen. Necesito que traigan una USB.